Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia, a esta web conferencia sobre evaluación sensible al género y a los derechos humanos de las mujeres. Esta web conferencia forma parte de la fase en línea del curso para el Grupo Especializado de Género de Guatemala, que coordinamos con la Oficina de ONU Mujeres Guatemala. También invitamos a participar del mismo a otros colegas de Naciones Unidas, de los grupos temáticos interagenciales y de las otras agencias. En el día de hoy, primero vamos a ver un poquito sobre cómo funciona la webconferencia y cómo funciona el sistema. Luego vamos a presentar a nuestra panelista, que va a hacer su presentación sobre evaluación con perspectiva de género y derechos humanos. Y luego vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, esta es ustedes pueden ver ahora en pantalla la plataforma de Webex que utilizamos para estas webconferencias. Entonces todos recibieron una invitación que se pudieron conectar a través de la misma. Les invitamos a tener siempre los micrófonos enmudecidos para que no haya ruido innecesario que puede resultar molesto y distraer un poco de la presentación. También les invitamos a quitar la cámara para que haya mejor conectividad para todos. Es importante que se conecten a través del audio y asimismo tenemos un espacio de chat donde pueden enviar las preguntas a la presentadora. Pueden empezar a enviar las preguntas desde cualquier momento y entonces nosotros las vamos a ir recopilando para que al final se puedan compartir y que nuestra panelista Laura González pueda responder. Al mismo tiempo vamos a estar grabando esta webconferencia que va a estar disponible en el YouTube channel del Training Center y también en nuestro espacio de formación en la plataforma virtual. Bueno, como ustedes saben, yo soy Alicia Ciffer, nuestra panelista es Laura González, que es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional y tiene un magíster también en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Desde el 2010 es especialista regional de evaluación en ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y antiguamente trabajó como especialista en evaluación en la Dirección General de Planificación y Evaluación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. A lo largo de su carrera y su experiencia profesional ha facilitado numerosos talleres y cursos para ONU Mujeres y otras agencias de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Ha participado como panelista y facilitadora en varias conferencias internacionales especializadas, internacionales y regionales como la RELAC y la RELACME, y ha formado parte de algunos sistemas nacionales de monitoreo y evaluación de la región, como en Colombia, México, Perú y Ecuador, en la incorporación de la igualdad de género y los derechos humanos en la evaluación. Ha colaborado en numerosas publicaciones sobre evaluación sensible al género y derechos humanos, desarrollando materiales conceptuales, metodológicos, manuales y guías de evaluación. Ha también diseñado y coordinado y gestionado numerosas evaluaciones sensibles al género y los derechos humanos en América Latina y el Caribe de programas y proyectos y políticas públicas. Bueno, para nosotros es un placer contar con Laura en este día. Y entonces yo voy a dejar de compartir mi pantalla le voy a dar el micrófono a Laura para que pueda compartir con nosotros. Bueno, gracias Alicia. Buenos días a todas y a todos. Voy a ir compartiendo la pantalla. Como decía Alicia, disculpas, que tengo acá está. Confirmarme si se ve bien, creo que está todo ok. Como decía Alicia, bueno, a ellas les agradezco en primer lugar que me han invitado a participar de esta web conferencia para poder contarles un poquito acerca de la evaluación sensible al género y los derechos humanos que fundamentalmente ponemos en marcha desde ONU Mujeres, pero que es común también a todas las agencias del sistema y ahora iremos un poco viendo por qué, ¿no? Entonces, bueno, sé que la web conferencia está destinada fundamentalmente a grupos focales, a puntos focales de género y grupos de resultados del UNDAP de Guatemala,
Entonces, bueno, creo que puede ser un tema que os interese en el marco sobre todo de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la próxima evaluación del UNDAP que tengáis, en fin, y también las evaluaciones de vuestros propios programas y proyectos. Entonces, sin entretenerme mucho, el contenido de la presentación fundamentalmente gira en torno a la evaluación en el sistema de Naciones Unidas como tal. Después pasaremos a básicamente nombrar algunos de los elementos fundamentales que contiene una evaluación sensible al género y los derechos humanos. Podríamos hablar muchísimo más tiempo al respecto, como os imagináis, entonces he tratado de compilar aquellos elementos que me parece que son más importantes para que podáis conoceros. Y luego hablamos de presentar un pequeño ejemplo de una evaluación, en particular de una política pública en la región, que creo que puede ser interesante para que veáis en qué momento están también las contrapartes nacionales, ¿verdad? Nuestro trabajo con los gobiernos nacionales en la región, que están también trabajando en toda la incorporación de los temas de igualdad de género y derechos humanos en la evaluación de sus políticas públicas. Cualquier cosa también me podéis parar si queréis que aclare cualquier concepto o que profundice en alguno de ellos. Entonces, en particular, para hablar del Sistema de Naciones Unidas y evaluación es importante hablar de UNEG, que es el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, que está compuesto por aquellas oficinas o unidades de evaluación de todas o de la mayor parte de las agencias, fondos y programas del sistema, que su objetivo fundamentalmente es, digamos, unificar conceptos, fortalecer la eficacia y la visibilidad de la función de evaluación en todo el sistema, ¿no? Y fomentar la importancia que tiene la evaluación fundamentalmente en sus tres propósitos más conocidos, que es adquirir conocimientos, aprender, saber qué es lo que estamos haciendo y cómo, adoptar decisiones en ese sentido, ¿verdad?, al respecto, y también rendir cuentas, porque no podemos olvidar, por supuesto, que los recursos que utilizamos pues son recursos públicos y que hay que rendir cuentas no únicamente a los donantes que nos financian, sino fundamentalmente a los ciudadanos y ciudadanas con los que trabajamos, ¿no? Entonces, el grupo se creó hace ya bastante tiempo y está compuesto, como os digo, por todas estas agencias y trabajamos normalmente en función de grupos de trabajo o grupos de objetivos que están muy vinculados a todo este proceso de capacitaciones, normas y estándares de evaluación, todo el tema de fortalecimiento de capacidades, ahora el trabajo en el marco de los SDGs, etc. Aquí abajo podéis encontrar la página web del grupo de evaluación y os he puesto aquí, que podríais pinchar y tener el acceso directo a las publicaciones, aquellos documentos que considero más importantes en materia de evaluación que cualquier colega en el interior del sistema de Naciones Unidas debería conocer, ¿no? Entonces, bueno, hay un documento que ya se publicó en 2005, que fue uno de los primeros, obviamente, que era el que establecía las normas y estándares de evaluación, es decir, cualquier evaluación al interior del sistema de Naciones Unidas tenía que regirse por dichas normas y estándares, que ha sido revisado justo el año pasado, en 2016, con una muy buena noticia que veremos a continuación, que se incorporó la igualdad de género y los derechos humanos como una de las normas de evaluación. Por eso os digo que es, digamos, responsabilidad de todas las agencias incorporar estos ejes, estos enfoques en cualquier proceso de evaluación que ponga en marcha, independientemente que no sea ONU Mujeres o que no sea un programa o un proyecto que se destina a vincular, se vincula fundamentalmente a trabajar con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, ¿no? Hay también un documento de directrices éticas que es importante conocer. Y sobre todo hay dos documentos, uno publicado en el 2011 que está traducido al español y el otro en el 2014 que por ahora solo tenemos en inglés, que lo que hace es profundizar en la manera en que integramos los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación, que es lo que os voy a contar un poquito a continuación, que es la guía, como os digo, que UNEG ha establecido para todas las agencias del sistema. Entonces ahí tenéis una guía que es muy práctica, tanto online como físicamente también podríais conseguirla, en la que te va diciendo paso a paso en un proceso de evaluación cómo deberíais incorporar estos enfoques para que realmente sea una evaluación sensible al género y los derechos humanos. Por último, he metido un documento que ya ha empezado a preparar también el Sistema de Naciones Unidas en materia de evaluación de los SDGs, ¿no? Ahora os voy a mostrar otra guía que también hemos preparado, pero este es un pequeño documento que ya, digamos, establece cuáles son las oportunidades y también los desafíos de la evaluación de cara a la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Tenemos pues muchos años por delante, estamos trabajando fundamentalmente ahora en el momento de los indicadores, de la localización de los mismos, de todo el tema de fortalecimiento de las capacidades de los estados,
pero no podemos olvidar ya todo el proceso de monitoreo y de revisión que se tiene que ir produciendo, y ahora un poquito más adelante voy a profundizar en ello. Las diapositivas a continuación es justamente sobre las normas, los estándares y las directrices éticas. Solo las pongo aquí para que las conozcáis, no voy a entrar en detalle, para que veáis, como os decía, que justo en la última edición de las normas se incorporó los derechos humanos y la igualdad de género como una de estas normas del Sistema de Naciones Unidas para evaluación, tan importante como pensar en la utilidad de las mismas, en la imparcialidad de nuestros procesos de evaluación, del fortalecimiento de las capacidades nacionales, como os decía. O sea, esas son las normas, digamos, o principios que rigen cualquier evaluación que una agencia del sistema pone en marcha, ¿vale? Entonces es importante, digamos, solo conocerlas al menos para saber que hay ciertas directrices o guías que están normando, ¿verdad? Y cómo tienen que ser nuestros procesos de evaluación. Y los estándares se vinculan un poquito más al proceso en sí de cómo debe ser una evaluación, ¿no? Cómo debe ser la función de evaluación en las agencias, es decir, tenemos que tener una política de evaluación, tiene que haber un compromiso digamos, los tomadores de decisiones acerca de el presupuesto que se destina a la función de evaluación, al uso que se da de las evaluaciones, cómo se gestionan estos procesos, qué competencias deben tener los equipos evaluadores que contratamos, cuáles son las diferentes fases de la evaluación, los niveles de calidad de dichos procesos, cómo poder asegurarnos que son procesos de calidad, sustantivos, que recogen evidencias creíbles, ¿verdad? Y rigurosas, etcétera. Entonces, digamos que si estáis más interesados en temas de evaluación propiamente dicho, podríais un poco profundizar en este documento, en este informe que os ayudaría, digamos, a saber llevar a cabo un proceso de evaluación cumpliendo los estándares del Sistema de Naciones Unidas. Y después tenemos el documento de directrices éticas, que por el trabajo que realizamos como personal de Naciones Unidas creo que es importante que conozcáis, y es la necesidad de tener en consideración varios elementos, digamos, que no dañen, ¿verdad? Que no perjudiquen a las personas con las que trabajamos en los procesos de evaluación, ¿verdad? Aquellos usuarios de los servicios, beneficiarios o beneficiarios de nuestros proyectos, nuestras contrapartes, etcétera, que debemos mantener la confidencialidad de lo que nos dicen, que tienen derecho a ser, bueno, pues respetados, que sea diversa su participación, que sea una representación justa entre los diferentes también grupos vulnerables, que luego iremos viendo un poquito más al respecto, cómo incorporar y hacer partícipes a aquellos grupos que realmente no tienen tanta voz, ¿verdad? Normalmente. Y luego algunas directrices específicas, sobre todo de aquellos, pues, no sé, programas o proyectos que evaluamos que son muy sensibles, como puede ser, pues, un programa de violencia contra las mujeres, o incluso cuando trabajamos con niños y niñas, etcétera. Entonces, bueno, es importante que lo conozcáis. Se estableció un código de conducta que los evaluadores y evaluadoras con los que trabajamos deberían firmar, y es importante como para asegurarnos que se están cumpliendo, como os digo, las condiciones necesarias para hacer un buen proceso de evaluación. Disculpa. Aquí no voy a entrar, por supuesto, en la Agenda 2030 porque la conocéis también como yo, ¿verdad? Solo la traigo a colación un poquito para traeros el tema, como os decía, del monitoreo y de la evaluación. Me voy a detener un poquitito solo en la comparación entre los ODM y los ODS, fundamentalmente por el tema de igualdad de género y derechos humanos, ¿no? Cómo estaba reflejado en los objetivos de desarrollo del milenio y cómo se refleja ahora en los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo vinculado, como os decía, al tema más del seguimiento y de la evaluación, todo lo que tiene que ver con las metas, los indicadores, las variables, en fin, todo lo que está más vinculado con nuestras capacidades, digamos, como evaluadores y evaluadoras o gestores de procesos de evaluación. Y para que veáis simplemente como sabemos, ¿verdad?, en el marco de los ODS, es que el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas se consiguió poner como un objetivo específico, ¿verdad?, el objetivo número 5, es decir, que el tema de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas forma parte esencial de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y no se entiende si no se trabaja en función de dicha igualdad, ¿verdad? Ese objetivo tiene, que supongo que conocéis, como sois puntos focales del sistema en materia de género, tiene 9 metas, 6 metas específicas y 3
tres metas, medios de verificación o de puesta en marcha y 14 indicadores. Entonces, digamos, en nuestras evaluaciones sería importante que los conociéramos para que supiéramos también hacia qué es lo que nos estamos comprometiendo, ¿verdad?, como Estados y también como Sistema de Naciones Unidas a apoyar en materia de igualdad de género y derechos humanos, para que también tengamos en consideración pues esas variables, esas metas, esos indicadores a la hora pues de planificar nuestros programas y proyectos, de implementarlos y por supuesto de evaluarlos, ¿no? No únicamente, como sabemos, tenemos un objetivo específico, sino que el tema de igualdad de género está transversalizado en todos los objetivos y contamos con 10 objetivos de desarrollo sostenible, incluido el 5, que tienen en materia de igualdad de género y derechos humanos 31 metas y 53 indicadores. Es decir, igual aquí podemos encontrar metas e indicadores que pueden estar vinculados a temas de educación, a temas de pobreza, a temas de ciudades seguras, etcétera, que tienen claramente una perspectiva de igualdad de género y que también es bueno que conozcamos y que apoyemos en los países en los que trabajamos, en particular en Guatemala, a que los países, a que las contrapartes nacionales trabajen, monitoreen, reporten al respecto de aquellas metas que están más vinculadas con la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y de las niñas, ¿no? Y está todo vinculado, todo el tema de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Este énfasis tan importante que han dado los ODS, de incorporar a todos los actores, grupos vulnerables, ¿no? O como hemos dicho, que se han ido quedando atrás para que no suceda, ¿verdad? Para tratar de incorporarles en el tren del desarrollo sostenible, haciendo énfasis en eso, ¿no? En la importancia de incorporar todas las características que determinan las desigualdades, ¿no? Desigualdades estructurales que existen entre hombres y mujeres, entre grupos de población diversos, de poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidades o por rangos de edades, en fin, todas las desigualdades entrecruzadas es importante que se reflejen en estos indicadores y se hace mucho énfasis en esa desagregación, ¿no? Al menos de todos los indicadores de los ODS, 110 como mínimo se desagregan por sexo, que es fundamental, por supuesto, pero luego hay muchos de ellos, como sabemos, que se pueden desagregar, como os digo, por edad, por zona geográfica, por variable étnica, de ingreso, en fin. Es importante también para nosotros como personal del sistema y en particular como gente vinculada a los temas de igualdad de género y derechos humanos, que aboguemos mucho por esta desagregación, que huyamos de los promedios, ¿verdad? Porque los promedios, pues no es fácil trabajar con ellos y nos dan una indicación de cómo se encuentra un país determinado, pero muchas veces está muy lejos de la realidad, ¿no? Y vosotras en Guatemala sabréis perfectamente que la situación de una mujer o un hombre de clase media alta en la ciudad de Guatemala es muy diferente de la que puede tener pues una mujer mayor indígena en alguna zona geográfica del interior de Guatemala, en la que las condiciones de vida, por supuesto, pues son mucho más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, como simplemente esa importancia que en materia de evaluación para nosotras es fundamental y también en materia de igualdad de género, de trabajar mucho este tema de los indicadores, las desagregaciones, para poder captar la realidad, ¿verdad? La realidad de los países en los que trabajamos. Como os decía, los ODS, bueno, pues ya están, como sabéis, en marcha, ya se están trabajando todos los países, incluso están empezando a reportar acerca de cómo están trabajando en el desarrollo de los objetivos y en la adaptación de los mismos a sus países. Y los ODS ya han establecido unos mecanismos, como os decía, de seguimiento y revisión de cara al 2030, que básicamente es un marco de seguimiento y evaluación robusto, inclusivo y que opere a los diferentes niveles, porque si algo tienen también los ODS, como sabéis, es la integralidad, ¿verdad? Y la complejidad de todas las, digamos, organizaciones, o bueno, como a todos los niveles está interrelacionado absolutamente, tanto a nivel nacional, regional, global, como al interior de los países, ¿no? Entonces, bueno, los países, como sabéis, voluntariamente pueden reportar anualmente acerca de cómo van trabajando en materia de ODS. Para eso es importante que fortalezcamos sus capacidades. Desconozco la situación en particular de Guatemala, pero muchos de los países en nuestra región tienen dificultades en cuanto a sus sistemas de información, sistemas estadísticos y sobre todo en cuanto a esa desagregación, ¿verdad?, de variables, ¿no? Entonces nosotras como mujeres en particular, imagino que otras agencias del sistema también,
En muchos países de la región estamos trabajando con los propios institutos nacionales de estadística, por supuesto con los ministerios nacionales de las mujeres o entidades encargadas del trabajo de igualdad de género, para fortalecer esas capacidades estadísticas de información que ayudan a reportar no únicamente a los ODS, sino por supuesto a todos los convenios internacionales que los estados están firmando, como puede ser la CEDAW o Belén do Pará en nuestra región, y que es importante, digamos, que estemos trabajando con ellos en función de sus prioridades y sus capacidades, por supuesto, pero digamos con ese sentido de poder ir avanzando, profundizando y mejorando las capacidades de los estados para el cumplimiento de los objetivos y de las metas. Aquí os puse una guía que ya tenemos, que también el propio Sistema de Naciones Unidas, UNEG, digamos, la promovió, la guía, que es sobre cómo vamos a ir evaluando, como os decía, los ODS, con este enfoque de no dejar a nadie atrás, con todo el tema de que sean evaluaciones centradas en la perspectiva de género, centradas en la equidad. Entonces es una guía interesante que ya está traducida, como ven, al español y que podemos hacerosla llegar si os interesa, que os puede ir dando ya un poco pistas acerca de cómo los países están, como os digo, trabajando para fortalecer estas capacidades de monitoreo y evaluación que les ayuden a avanzar y luego también pues, reportar acerca de los logros en materia de desarrollo sostenible en sus propios países. Entonces, bueno, aquí son los principios que tienen el propio marco de monitoreo y evaluación, que no me quiero detener en ellos. Solo he señalado aquí abajo pues que ya incluso se señaló en ese propio marco de monitoreo y revisión la importancia de que sea sensible al género y los derechos humanos. Eso ya es un logro para nuestro trabajo, que esté centrado en las personas, especialmente en los grupos más vulnerables, por supuesto basado en evidencia, pero algo importante también es que involucre a todos los actores y agencias que, como os digo, a los diferentes niveles están vinculados con el desarrollo de los países, y eso incluye a la sociedad civil, ¿verdad? No únicamente a los gobiernos, y que se construya sobre procesos ya existentes, ¿verdad? La importancia también de no hacer dúplicas o replicar todo el trabajo ya existente, sino que responda mucho a las circunstancias nacionales, que por supuesto pues son cambiantes y son diferentes, en particular en nuestra región. Entonces, bueno, no trabajaría mucho más esto. Aquí os puse una diapositiva sobre el UNDAP, simplemente para vincularlo un poco con el tema de monitoreo y evaluación. Bueno, ahí pongo por supuesto las áreas programáticas que vosotros conocéis, por supuesto mucho mejor que yo, y simplemente, bueno, puse que el propio UNDAP ya, por supuesto, hizo su priorización de los grupos más vulnerables, entonces eso lo vincula muy bien con los ODS, ¿verdad? Y el no dejar a nadie atrás, como identificando, ¿verdad?, aquellos grupos que son más discriminados e excluidos dentro de la población guatemalteca, y que por supuesto pues suelen ser los mismos grupos en todos los países de la región fundamentalmente, ¿no? Jóvenes, mujeres, niñas, niños, y sobre todo también pues todo el tema de, ¿verdad?, población indígena, que en nuestros países y sobre todo en Guatemala pues es una de las poblaciones por supuesto más excluidas, ¿no? Entonces, bueno, ahí abajo os he puesto, en principio, los UNDAP reportan anualmente, o sea, hace un informe anual de UNDAP. Anteriormente había una revisión de medio término que a día de hoy ya no es obligatoria para los países, no sé si en el caso de Guatemala se hizo, y lo que sí es obligatorio es una evaluación final del UNDAP, que en vuestro caso pues entiendo se hará en torno al 2019, cuando finalice el UNDAP, y os ponía que ahí podéis contar con el apoyo del Grupo Regional Interagencial de Monitoreo y Evaluación, que tiene sede aquí en Panamá y que está formado pues por las agencias que tenemos unidades, digamos, de evaluación importantes, y que trabajamos apoyando a los UNCTs, a los países que nos lo piden, en fundamentalmente las evaluaciones, pero también, digamos, en la evaluabilidad de los UNDAP, en los marcos de seguimiento y evaluación, etcétera. Entonces, bueno, si estuvierais interesados, saber que de vuestras propias agencias aquí hay un grupo regional interagencial de monitoreo y evaluación que tiene el rol también de ir apoyando todas las evaluaciones de los UNDAP, y en particular, pues en mi caso, tratar de incorporar obviamente que la propia evaluación en sí sea una evaluación que tenga en consideración el enfoque de género y de derechos humanos. Entonces pasamos ya ahí a entrar, digamos, un poquito más en el contenido claramente de lo que significa. Esta es una, digamos, una viñeta que siempre ponemos que bueno, pues
un poco determina o identifica la importancia de que todos tengamos las mismas oportunidades y capacidades, ¿no? Lo de la igualdad de género, que sabemos que no es que todos seamos iguales, sino que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades entre todos, ¿no? Entonces, bueno, si tú les pides a este grupo de animales que suban al árbol, y esa es la misma prueba para todos, o sea, podemos decir que eso es justo, pues obviamente no lo es si tenemos en consideración pues las características y las condiciones, ya sean físicas, sociales, económicas o políticas, que todos estos animales tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la idea de identificar bien cuál es nuestra población, de conocer sus características, de saber cuáles son las desigualdades estructurales existentes entre ellos y de qué manera podemos fortalecer las capacidades, empoderarles para que realmente puedan alcanzar el mismo desarrollo y gozar de sus derechos como el grueso de la población. Para aquellas personas que no conozcan lo que es, aquí simplemente lo puse muy simplificado, lo que es un proceso de evaluación, ¿no? Pero bueno, solo como que sepáis que una evaluación es un juicio de valor, es decir, lo que determina que un informe, o sea, que un proceso de evaluación sea una evaluación es que estamos estableciendo juicios, ¿no? Diciendo por qué funciona algo y por qué no, qué es lo que ha funcionado y qué no. O sea, no es una revisión, no es un monitoreo, no es una auditoría, es un juicio de valor que es sistemático porque sigue unos procedimientos, por eso la importancia también de los estándares de los procesos de evaluación, y es imparcial porque normalmente se hace desde un evaluador o grupo de evaluadores externos, ¿verdad? Que en base a evidencias creíbles, ¿verdad? Tienes que hacer todo un análisis que sea riguroso, determina el grado en que la intervención que estamos evaluando, ya sea un programa, una política, un proyecto, ha logrado o no ha logrado los resultados esperados, ¿verdad? Los no esperados también se analizan en relación con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. O sea, es una definición muy sencilla, muy básica, porque aquí podríamos meter todo el tema de los criterios, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba? ¿Cuáles serán los resultados? ¿De qué manera se mide, ¿no? Todo lo que conocéis de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad, en fin, la definición puede ser lo amplia o lo, digamos, más sencilla que queramos, pero básicamente quiero traeros aquí la importancia de valorar, ¿verdad? De establecer un juicio y que sobre todo tiene un propósito, y eso sí es muy importante y por eso también está, digamos, como marcado más relevante, los propósitos que os mencionaba anteriormente de rendición de cuentas, no únicamente a las contrapartes, sino sobre todo, digamos, a las personas con las que trabajamos, fundamentalmente nosotros mujeres sujetos a derechos, ¿verdad? Que no olvidemos que somos sujetos de derechos y digamos, ciudadanos y ciudadanas que tenemos que abogar por el goce de nuestros derechos al Estado o a aquellos portadores de obligaciones o garantes de derechos que, digamos, tienen el rol de poder facilitar y poder coadyuvar a que todos los grupos de población gocen de los mismos derechos, ¿no? Entonces la importancia también de lo de titulares de deberes y titulares de derechos y rendir cuentas ante todos ellos. Fundamentalmente y también en el marco, por supuesto, de nuestros programas y proyectos, tomar decisiones, ¿no? O sea, nosotros trabajamos, queremos que nuestros resultados, digamos que nuestros programas pues cumplan con los objetivos, ¿verdad? Para los que son creados. Necesitamos tener evidencias para saber que estamos trabajando bien, ¿verdad? Que estamos haciendo lo correcto, que lo estamos haciendo de la mejor manera, de la manera más eficaz, más eficiente, etcétera. Y eso se hace como recopilando, obviamente, información creíble y confiable que ayuda a los tomadores y las tomadoras de decisión, pues a tomar dicha decisión, valga la redundancia, de manera informada, ¿no? Y luego todo el tema de aprendizaje, que es fundamental, ¿no? Únicamente no es saber lo que estamos haciendo, porque muchas veces nuestro día a día nos lleva pues a gestionar nuestros programas, nuestros proyectos, sin podernos parar muchísimo a pensar, a reflexionar si realmente estamos haciéndolo bien, qué deberíamos cambiar, con qué contrapartes deberíamos estar trabajando, a qué grupos no estamos llegando, etcétera. Entonces, bueno, como que es importante también esa dimensión del aprendizaje que por supuesto, digamos, sienta las bases, digamos, para las tomas de decisiones posteriores y, por supuesto, para la rendición de cuentas también. Entonces, bueno, como para entrar un poco en detalle, como os decía, cuando hablamos de una evaluación sensible al género y derechos humanos, hablamos, digamos, de dos cosas diferentes. La primera de ellas es que lo que queremos es valorar, o sea, el juicio de valor del que os hablaba,
la medida en que el programa o proyecto que estamos evaluando realmente está orientado o tiene como objetivos la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos, ¿no? No quiere decir que no podamos poner en marcha evaluaciones sensibles al género de aquellos programas que no lo son, porque aquí es toda una discusión lo que hay detrás, pero sabemos que cualquier programa o proyecto no es neutro al género ni a otras variables, porque tiene consecuencias diferentes o efectos diferentes, positivos o negativos, para la población con la que estamos trabajando, ¿no? Para grupos de población indígena o para mujeres, para hombres, para una zona geográfica, para otra. Entonces, es importante que nosotros analicemos si realmente el programa que estamos poniendo en marcha, ahora vamos a ver un poquito más adelante, tuvo en consideración estas dimensiones estructurales de desigualdad, identificó claramente cuáles eran los titulares de derechos o aquellos grupos de población que se estaban siendo excluidos, ¿verdad?, en el goce de sus derechos, si realmente ha trabajado con todo el tema de fortalecimiento de capacidades, empoderamiento, desagrega la información por las diferentes variables, en fin, lo que supone el análisis propiamente dicho, y hay ciertos mecanismos y herramientas para poder hacerlo. Y después la segunda parte, que es la parte de abajo, es que esto lo hacemos a lo largo de todo el proceso de evaluación, de todas las fases de la evaluación. Y quiere decir que cuando estamos planificando la evaluación tenemos que tener en consideración una serie de elementos, también cuando la ponemos en marcha, también cuando finalizamos y difundimos sus resultados, etc. Es decir, todo el proceso de evaluación se convierte también en un proceso de aprendizaje y de reflexión para el cambio, ¿no? Porque abogamos mucho de él, que el proceso de evaluación se convierta también en un proceso de empoderamiento per se, tratando de incorporar y hacer partícipes al mayor número de, digamos, de mujeres, hombres, grupos vulnerables con los que estamos trabajando. Entonces, digamos, las diapositivas a continuación van a muy rápidamente pasar por estos dos conceptos, pero te digo, hay manuales completos de muchas páginas que lo desarrollan, entonces sería bueno que si estuvierais interesadas pudierais un poco acercaros a esos manuales, ¿no? Entonces, en la parte de la valoración que ya os contaba antes, un poco ver si realmente ese programa, cuando fue diseñado, cuando se hizo ese análisis, ¿verdad?, de problemas o los diagnósticos, ¿verdad?, iniciales, tuvo en consideración realmente cuál era la situación de desigualdades estructurales existentes en las comunidades o en las poblaciones con las que estamos trabajando. La gente que es más, digamos, cercana a los temas de género, pues puede pensar en las diferentes autonomías, ¿verdad? Autonomía económica, autonomía física, autonomía política, es decir, conocer realmente cuál es la situación, ¿verdad?, de desigualdad que sufren las mujeres y en particular mujeres indígenas o mujeres de edad avanzada, mujeres jóvenes, en fin, las diferentes desigualdades, ¿verdad?, que los diferentes grupos de población sufren, y si realmente también se está fomentando esa construcción de capacidades para, obviamente, enfrentar dichas desigualdades, ¿no? Eso sí lo hizo el programa, ¿verdad?, lo que estamos tratando de valorar. También se fue ya identificando, normalmente lo hacen, o sea, vosotros seguro que estáis planificando y poniendo en marcha programas y proyectos de una manera muy, digamos, continua, ¿verdad? Y hacéis esa identificación, por ejemplo, de titulares de derechos y deberes, cuál es la situación, por ejemplo, de los grupos indígenas en determinado lugar, la participación política de las mujeres en otro, cuál es la situación, no lo sé, de pobreza de unas comunidades, en fin, tomar en cuenta esos problemas existentes y saber identificar claramente quiénes son los titulares de derechos, cuáles son las brechas existentes, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, pues en ingreso, en participación política, en cuidado del hogar, en fin, todas las, ¿verdad?, brechas que conocemos, desigualdades, inequidades, y si este programa o proyecto, pues realmente se dedicó, trabajó para romper dichas brechas, dichas desigualdades y fomentó la igualdad y el goce de los derechos por igual de todos los grupos de población, ¿no?, o de aquellos grupos más vulnerables. Todo el tema de la participación, que es importante, ¿no? Siempre hablamos también de eso, ¿no?, de empoderar, de dar voz, de hacer parte a aquellos grupos que están sometidos a mayores niveles de exclusión. La importancia de los datos, que ya os mencioné, vinculado con el tema de los ODS, pero que ya desde Naciones Unidas desde hace mucho tiempo, pues obviamente tratamos de incorporar esta importancia de la desagregación, que no es fácil porque aquellas personas más vinculadas con estos procesos más estadísticos y de censos y registros administrativos y demás,
Sabemos que cambiar esos registros y esos censos es costoso, que los institutos nacionales de estadística no tienen dinero, no tienen las capacidades muchas veces, ni a veces la voluntad política de hacerlo, ¿verdad? Porque tiene su coste político también. Entonces, bueno, pero abogar por la importancia de que podamos analizar y tener esos datos, porque si no, nuestro programa o proyecto está basado en información que no es la real, ¿no? Que no es la que realmente se corresponde con la situación de esas mujeres, de esos niños, de esos adolescentes en las diferentes comunidades o poblaciones con las que trabajamos. Y por último, por supuesto, pues medir si realmente estamos contribuyendo a tener resultados, ¿verdad? Impactos sobre el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género o cualquier otra transformación social que realmente estemos buscando con nuestro trabajo, ¿no? Esa es la parte más de la valoración que os decía, y ahora hay ciertas diapositivas sobre el propio proceso de evaluación. No las voy a leer todas en detalle, pero sí vais a ver que una está dedicada a la etapa de planificación y diseño, que básicamente es la elaboración de los términos de referencia de la evaluación. Después ya pues cuando estamos poniendo en marcha el proceso de evaluación, con los métodos que estamos utilizando, que es muy importante, los métodos que usamos, y también, por supuesto, cómo difundimos luego los resultados y, digamos, qué hacemos, ¿verdad?, con esos resultados, si realmente estamos tomando decisiones al respecto. Entonces, bueno, en esta etapa hablaría fundamentalmente de cosas que hay que tener en consideración para poder diseñar una evaluación sensible al género y los derechos humanos, más allá de tener en cuenta los recursos que son necesarios, ¿no? Que eso sucede en cualquier proceso de evaluación, pero en estos que tenemos nosotros o que tratamos de poner en marcha, necesitan también más tiempo, más dinero, más conocimientos, ¿verdad? Al final, para poder incorporar estos enfoques. Pero sobre todo hay, digamos, como tres temas fundamentales, que es el tema de la evaluabilidad de los programas, que si no conocéis es básicamente, antes de hacer una evaluación de un programa o un proyecto, hay que ponerse a pensar si realmente ese programa está preparado para ser evaluado. Quiere decir, si tiene toda la información recopilada, si realmente el contexto es conducente o favorable a que hagamos la evaluación, si el diseño es claro, si existen indicadores, líneas de base, en fin, todo ese análisis que a veces se hace para ver si realmente pues, podemos con la evaluación sacar todo el jugo, digamos, que queremos. También tuvo en consideración estos elementos de género, si hay desagregación de datos, si han participado grupos vulnerables en el diseño del programa, en la ejecución del mismo, en fin. Se puede hacer un análisis en ese sentido y nosotras abogamos mucho para que sí se haga antes de los ejercicios de evaluación, y se puede hacer con la evaluación del UNDAP también, por supuesto. Todo el tema de análisis de partes interesadas, que como decía, hacéis cuando se pone en marcha un programa, cuando se diseña un programa, ¿verdad? Y se planifica. También hacerlo en el marco de la evaluación, quiénes son las personas, los actores involucrados en el programa que deben participar en el proceso de evaluación, más allá de nuestra contraparte fundamental o más allá del donante, que es quien financia la evaluación, sino aquellos, como digo, pues usuarios, usuarias de algunos servicios concretos, los destinatarios de nuestros programas, los grupos realmente, los titulares que realmente tienen una voz, ¿no? No podemos hacer una evaluación de nuestros programas sin contar realmente con su opinión, ¿no? Hacerles parte para saber si realmente estamos atacando el problema, estamos resolviendo sus necesidades, etcétera, ¿no? Entonces ese análisis tiene que ser un análisis amplio, inclusivo, participativo y bueno, pues tiene también su aquel, ¿no? Pensar cómo incorporar a todos esos actores en un proceso de evaluación. Obviamente el sentido común te va diciendo hasta qué punto puedes hacerlo, ¿no? Pero bueno, es importante cómo hacer ese ejercicio también, ¿no? Y un tema clave que es el tema de los criterios y las preguntas de evaluación, para aquellas personas más vinculadas con evaluaciones, pues los conocen bien, ¿no? Pero como os decía, los criterios tradicionales suelen ser pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e incluso impacto. O desde ONU Mujeres y desde cualquier otra agencia que abogue por estos procesos de evaluación se piensa que también se puede incorporar el propio criterio de igualdad de género, de empoderamiento, de participación, de transformación social, etcétera. Y sobre todo poner en marcha enfoques muy participativos, ¿no? Que realmente sean sensibles culturalmente sensibles, ¿no? A las circunstancias y a las realidades de las personas con las que trabajamos, ¿no? Para avanzar un poquito más en la etapa de ejecución, pues es importante tener en cuenta los equipos evaluadores que vamos a contratar, ¿verdad? Que sean mixtos, que haya alguien local, alguien internacional,
que haya mujeres, hombres, que conozcan, es decir, también tener en consideración las capacidades que ese equipo evaluador tiene que tener para poder evaluar nuestros programas y proyectos que son complejos, ¿verdad? Porque también tratan temáticas que lo son, ¿verdad? Y que sean procesos realmente transparentes y que puedas, digamos, que todo el mundo pueda participar en grupos de referencia o como informantes, etcétera, de una manera lo más activa posible. En cuanto a los métodos, que me parece que sí es importante como dedicarle un poquito más de tiempo, abogamos por métodos mixtos, que fundamentalmente quiere decir que sean no solo cualitativos, sino también cuantitativos, es decir, de los dos, porque sobre todo así aumentamos con los cualitativos fundamentalmente la posibilidad de captar las voces, ¿verdad? De todos aquellos grupos que realmente pues no tienen muchas oportunidades de dar su opinión, ¿verdad? Que ellas puedan valorar realmente cuál está siendo nuestro trabajo, ¿no? Los datos más duros pues te dan una realidad, el 30% de la población tiene acceso a agua potable, no lo sé, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿No? Ahí ya tienes que ir a un dato cualitativo para ver quién es el grupo de población que no está en ese 30%, por qué no está en ese 30%, cuáles son las condicionantes, cuáles son los factores que están haciendo que eso suceda, en fin, como cualificar, ¿verdad?, la información que el dato nos da. Y yo creo que eso nos ayuda a tener procesos de evaluación y evidencias más rigurosas y más creíbles que ayuden a la toma de decisiones, ¿verdad? Luego, pues hay elementos a considerar en función de cuándo pones en marcha los procesos de evaluación, cuándo entrevistas, que tengas en consideración los contextos culturales, el idioma que hablan las mujeres, los lugares que utilizan las mujeres, en fin, elementos más de sentido común, pero que si estáis vinculadas vosotras con vuestros proyectos y programas en comunidades específicas, sabéis también que es importante llegar en determinado momento a determinado lugar con determinadas personas para poder un poco cumplir también las necesidades importantes, ¿no? El tema de los indicadores, que es fundamental, pero no tenemos tiempo para detenernos, pero por lo que hemos hablado, ¿no? Indicadores cuantitativos, cualitativos, que realmente sean sensibles a las diferencias entre los grupos, ¿no? Que desagreguen por sexo, por edad, por etnia, por zona geográfica, en fin. No es lo mismo que preguntemos cuál es la proporción de mujeres en el gobierno nacional, que veamos cuál es la proporción de mujeres y hombres de diferentes grupos de población indígena o afrodescendiente en los diferentes gobiernos, tanto locales como nacionales. Los datos van a ser muy diferentes, ¿no? Lo que nos den unos y otros. O disponibilidad de servicios culturalmente sensibles en los que se atienda en un idioma determinado, quiénes están accediendo, si son más mujeres, si son más hombres, de qué edad, en qué zonas están esos servicios, si están en las ciudades capitales, si están en las zonas más rurales, en fin, como cuanto más podamos profundizar en el indicador, pues más importante va a ser, digamos, la diferencia, o van a ser más sensibles y nos van a dar más información al respecto, ¿no? Siempre, como os digo, pues con el sentido común de hasta dónde podemos llegar, porque la información, por supuesto, pues es costosa de poder recopilar, ¿no? Y esta última diapositiva, que tiene que ver un poco con la difusión ya de la evaluación y la importancia de que realmente hagamos uso de las recomendaciones que la evaluación nos pone en marcha. Es decir, los equipos evaluadores establecen recomendaciones que después nosotros y nosotras tenemos que convertir en acciones de mejora del programa, ¿no? Para que realmente eso suponga una mejora real en las condiciones de vida con las personas que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, cómo llegar también a la gente en esa difusión, cómo hacer, digamos, un lenguaje fácil en los informes, pensar en las diferentes audiencias, ¿no? El tomador de decisión, nuestro director regional puede querer una sola hoja en la que digas los 3 datos más importantes del programa o proyecto. Quien es el gestor de ese programa o proyecto quiere tener, por supuesto, un informe completo para saber realmente cuál es la información que se ha levantado. Las organizaciones y contrapartes pues quieren saber realmente cómo está avanzando su situación, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. En fin, saber que tenemos que informar de manera diferenciada según con quién, ¿verdad?, queramos hacer esa difusión de la información, pero sobre todo dar seguimiento realmente y luego con el tiempo poder ir viendo si realmente la evaluación ayudó a cambios, ¿verdad?, y mejoró la situación de la vida de las personas con las que estábamos trabajando. Entonces, bueno, hasta aquí hablaría un poquito de la parte de lo que es especialmente una evaluación. Muy poca información os he dado porque el tiempo es muy limitado, pero quería mostraros un poquito un ejemplo de una evaluación que estamos trabajando ahora, y además es importante porque es una evaluación de una política pública, de la Política Nacional de Igualdad de Género,
de Costa Rica en particular, es el ejemplo que os voy a poner, pero denota la importancia que algunos países ya están tomando en consideración la evaluación de sus políticas públicas de igualdad. Y no es algo que suceda normalmente. La CEDAW, en una de sus recomendaciones, establece la necesidad de que antes de hacer una evaluación, antes de hacer una nueva política pública, ¿verdad? Un nuevo plan, una nueva política, un nuevo programa, se evalúe el anterior para ver, tomar decisiones al respecto de lo que ha ido funcionando y lo que no. Pero no es común, como os digo. Entonces, bueno, justo en estos países que os pongo aquí, al menos en estos que yo conozco, se están haciendo evaluaciones de planes nacionales de igualdad o de políticas de igualdad y las estamos acompañando desde el sistema de Naciones Unidas, en particular desde ONU Mujeres, el de República Dominicana se hizo también con el UFPA. Entonces, bueno, simplemente aquí os quiero detallar un poco la complejidad que supone evaluar una política pública de igualdad, porque os podéis imaginar la inmensidad de actores, de instituciones, de programas, de proyectos, de acciones que están vinculados a ese marco o a ese paraguas, que es un plan o una política de igualdad. Eso determina que la evaluación es muy compleja porque hay que acotar mucho el alcance de la evaluación. No es lo mismo que evaluar un programa o proyecto muy específico de unos años determinados en una comunidad específica. Acá estamos hablando de componentes más institucionales, de toma de decisiones, de gestión de la política pública, de presupuestos, por supuesto, de niveles de coordinación entre actores, etcétera, que ya dan por sí una evaluación inmensa, ¿no? Pero luego tienes que hacer una evaluación de resultados también, realmente si se está avanzando en los componentes o ejes estratégicos que dicho programa o política pues estaba, digamos, señalando, ¿no? Entonces, bueno, aquí son como algunas de los elementos que nos hemos ido encontrando cuando ponemos en marcha las evaluaciones de estos programas y políticas, y sobre todo ese tema de las líneas de base y de indicadores que no todos los programas y políticas tienen, ¿no? Y es lo que hace más difícil también, obviamente, poder atribuir a una política, a un programa, la mejora en las condiciones de vida de la población, ¿no? No podemos decir que esto se debe a que existiera esta política o no, más bien podemos buscar tendencias o un poco como especificar que pareciera que en el transcurso de la implementación de la política, gracias a estos programas que se han ido poniendo en marcha, pues ha habido ciertas mejoras, ¿verdad? Que ahí sí se pueden especificar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como algunos hay elementos importantes os quería mostrar. Aquí os pongo algunas preguntas de evaluación relacionadas con políticas públicas, que son un poquito diferentes a los propios programas en sí, pero que básicamente recorren la misma, digamos, los mismos momentos, ¿no? De la definición de un problema que gesta la política, ¿no? Que se pretende abordar con esa política, de qué manera se ha tomado esa decisión, quiénes son los actores involucrados en ese problema, si han tenido en consideración esas desigualdades de mujeres o de grupos específicos, luego ya cómo se formuló la política, cuál es el marco normativo, tanto nacional e internacional, que la respalda, si está claramente definida la población destinataria, si es general, como la mayoría de las políticas públicas, o es focalizada, ¿verdad? Que eso es importante, por supuesto, tenerlo en consideración. Quién es la institución responsable, que coordina a los diferentes actores, cuáles son los recursos existentes, tanto financieros o de personal, de qué manera se ha institucionalizado en la política, si es que existe algún enfoque de género, qué planes existen, qué recursos existen, etcétera. O sea, todo eso como pensando de qué manera podemos ir mejorando la política pública de igualdad de género en particular, pero cualquier otra, para realmente que responda a los resultados por los que, digamos, al problema por el que fue creado, y también para fortalecer el accountability, ¿verdad?, de la sociedad civil, y que se generen esos mecanismos de diálogo y digamos, de poder responder ante la ciudadanía de lo que el Estado está haciendo por su, digamos, por el goce de sus derechos y el cumplimiento de las necesidades, ¿verdad? Entonces, bueno, como que aquí hay algunos elementos importantes a tener en consideración y que nos hicieron mucho plantearnos hacia dónde queríamos ir con esta evaluación de la política pública. Aquí os he puesto simplemente cuál es el objetivo fundamental de la misma, cuáles son los objetivos específicos, muy vinculados a todo el tema de la pertinencia, ¿verdad?, del diseño de la política. Realmente ahora, con la incorporación de los ODS, con la situación, bueno, pues con la actualidad existente, esta política está respondiendo a las necesidades reales de las mujeres en el país, a los marcos internacionales
qué elementos tendría que cambiar de cara a la próxima política, cuáles son los ejes vertebradores que deberían, digamos, establecer para la próxima política, cómo se tiene que trabajar mejor todo el tema de la institucionalización, cuál debe ser el rol del Mecanismo Nacional de la Mujer, qué capacidades tiene, en fin. O sea, son elementos importantes de decisión política también, ¿no? Entonces, por eso como que es importante y me parece como muy de agradecer y de valorar que los países estén, digamos, entrando en estas dinámicas que son muy complejas porque tratamos de que sean participativas también y la sociedad civil articulada, digamos, pueda colaborar y participar de estos procesos porque siempre van a querer, ¿no? Siempre van a querer más, saber, participar de la nueva política, crear, tomar decisiones, ¿verdad? Y es importante como también darles ese espacio. Entonces, bueno, aquí básicamente voy a finalizar porque no podemos entrar en la evaluación en sí, simplemente deciros que está en marcha y que la idea obviamente es que recoja todos los insumos necesarios para el año que viene, que es cuando acaba la política, pues puedan poner en marcha la siguiente política de igualdad. Entonces, bueno, espero que os haya sido un poco interesante. Tendría muchísimos ejemplos que poneros, pero no tenemos tiempo. Lo quise destacar un poco porque es una evaluación de política. Y quizás en Guatemala, pues no sé si trabajáis mucho con la Secretaría Presidencial de la Mujer o con otros actores en los que se pueda pensar también de qué manera fortalecer sus capacidades nacionales de evaluación, de cara a los ODS, de cara a poder, digamos, mejorar la vida de las mujeres guatemaltecas. Y nada, muchas gracias y si hay alguna pregunta, pues aquí encantada de responderla. Muchas gracias, Laura, por esta presentación súper completa y tan interesante, donde traías y presentabas todos los elementos principales de la evaluación con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, y podíamos ver luego después cómo esto se plantea también a través de las preguntas, digamos, cómo la evaluación se redimensiona a partir de la transversalización de la perspectiva de género y de derechos humanos en la misma. Estoy mirando en el chat, no veo preguntas. Esta es una oportunidad para hacer preguntas a Laura. Yo quisiera preguntarte, quizás si vos podrías pensar o decirnos para el grupo especializado de género, ¿no? Pensando en la evaluación, qué recomendaciones o qué aspectos claves se podrían tomar en cuenta. Pues bueno, podríamos, digamos, pensar como más bien cuál es el rol que tiene ese grupo. Entiendo que es un grupo que trabaja por incorporar obviamente todos los temas de igualdad de género cada uno en sus agencias y que trabaja de manera interagencial y coordinada en el grupo de interagencial de género, ¿verdad? Yo creo que podrían hacer cosas, o sea, primero a nivel de cada agencia, pues vincularse en los procesos de evaluación de sus propios programas o proyectos, tratando de incorporar estos aspectos de igualdad de género, ¿no? Me imagino, como siempre sucede en aquellas agencias, además que hay una persona que es la punto focal de género, pues es la que tiene que hacer absolutamente todo en materia de género, ¿no? Desde diseñar los programas, participar de las reuniones, leer toda la documentación. Sería lo mismo en un proceso de evaluación, ¿no? Si hay un programa, un proyecto que realmente pensemos que puede ser fundamental para mejorar la vida de las mujeres en particular, pues que esa persona pudiera participar de esos procesos de evaluación, metiendo todas estas consideraciones, ¿no? Del análisis de género, de las desigualdades estructurales, de preguntar a las mujeres, de darles voz, de hacerles partícipes de todo el proceso de evaluación, ¿no? Entonces yo creo que al interior de cada agencia podría ser fundamentalmente eso. Después habría todo un trabajo más entre agencias, que podría ser, por supuesto, pues en el marco del UNDAF, ¿no? Ir participando de todos los informes anuales, pero sobre todo de la evaluación del UNDAF. Sabemos todos y todas lo que suponen los UNDAF, que bueno, pues es este paraguas también que enmarca el trabajo de las Naciones Unidas, pero que muchas veces pues no se tiene tanto en consideración, porque cada agencia un poco pues tiene su propio, ¿verdad? Pues plan de trabajo, ¿verdad? Y marco de actuación, etcétera. Pero bueno, es importante que pudierais participar de la evaluación próxima del UNDAF para incorporar estos enfoques, es decir, el UNDAF ha sido eficaz, ha sido eficiente, de qué manera habéis contribuido
al desarrollo en el Estado guatemalteco, en particular de las mujeres indígenas, en particular de estos grupos de población que realmente son los más vulnerables. Entonces yo creo que como puntos focales de género vosotras tenéis el conocimiento y la experiencia para poder hacerlo y para poder, digamos, como puntualizar y tratar de que la propia evaluación reconozca estas necesidades de información, ¿no? Hacer preguntas específicas, pues cuál fue el avance de los derechos humanos de las mujeres, cómo mejoró la participación política de las mujeres en Guatemala en los últimos años, cuáles son todos los temas de justicia transicional, ¿verdad? Y todos los temas vinculados con violencia, por ejemplo, que es clave y que es fundamental, ¿no? Abogar mucho por la incorporación de esos datos desagregados que nos ayuden también luego a tomar decisiones tanto al interior del sistema como por supuesto con nuestra contraparte. Y eso lo vinculo al tercer punto, que es el trabajo hacia el exterior, hacia nuestras contrapartes, pues fundamentalmente con la contraparte, digamos, principal que tenga cada agencia, pues tratar de vincular todos estos elementos de que fortalezcan sus capacidades de monitoreo y evaluación y sistemas estadísticos, que aboguen por la desagregación de datos, que es fundamental para la toma de decisiones, y que en el marco de los ODS, pues que sigan ayer alguien escuchaba que decía el mantra del no dejar a nadie atrás, ¿no? La nueva, digamos, el no one left behind, que ahora nos ocupa, y que ellas mismas pues sean portadoras un poco de esos intereses, ¿no? De que nadie se quede atrás. Y fundamentalmente si trabajan con la CEPREM o con la institución, digamos, guatemalteca correspondiente, pues que les ayuden también para en el marco de los ODS y de la CEDAW y de todos los compromisos, digamos, que Guatemala tiene también firmados, pues que puedan reportar sobre el avance de la situación de las mujeres, que en el fondo es lo que nos importa, ¿no? Muchas gracias, Laura. Me parece que tenemos cuestiones interesantes para pensar y para redimensionar nuestro rol, digamos, ¿no? El rol de los puntos focales de género, los grupos especializados de género, y que nos ayuda también como a concretizar y buscar acciones y a veces pequeños avances y a veces grandes pasos que necesitamos ir dando. Creo que vamos a cerrar aquí porque este era el espacio que habíamos destinado. Vamos a invitar a todos y a todas a seguir participando en el espacio virtual.